members. Good afternoon, girls and boys. Oh, okay. Well, good afternoon, girls and boys of all sizes. Parents, thank you so much for joining us today. We're so pleased to continue a tradition that we started last year where we are celebrating certain aspects of our community before our Board of Education meetings. And it's my privilege to open today's meeting as a kickoff to our school year because we get to celebrate two really important things: graduating from high school and coming into kindergarten. Oh my gosh. Now, I will say this. I did warn our Board of Education members that there were some wild animals in this space and that there were tigers here. Do we have any tigers that are here? Oh my gosh. The Tigers from Twin Brook Elementary School are here. This is so exciting. We are all fanning over this. But first we want to do a couple of recognitions. And our first recognition has to do with our summer graduates. We're going to have a board member come up and say a few words, and then we're going to make some recognitions, and then we are going to close things out by celebrating our kindergartners. So first up to talk about our summer graduates is board member Carla Silvestri. Buenas tardes, good afternoon. Board members, Dr. Taylor, families, and our honored guests, especially our incoming kindergartners. It is my pleasure to welcome everyone to this special celebration as we recognize our 2026 summer graduates. Just 8 days ago, on July 12th, more than 90 resilient students from across the county walked across the stage at Paint Branch High School, and they received their diplomas. I was there to witness this joyful and memorable occasion firsthand. Today we have the opportunity to celebrate not only their graduation, but the determination and perseverance that brought them to this moment. These students remind us that success is not about when you get to the finish line. It's about having the grit, commitment, and courage to cross it. I'd like to invite the two students that are here with us, our graduates here, to come forward to be recognized. Caden Gary from Watkins Mill High School. Let's give him a round of applause. Caden took an accelerated path, graduating a year early as he prepares to pursue his passion in forensic psychology. And Casey Lynn Carter from Richard Montgomery, please come forward. Balanced work and academics while completing high school early. She will continue that journey this fall by studying finance at Montgomery College. Carrie Diaz from Sherwood High School was not able to join us today. She balanced parenthood, part-time work, and daily classes while working hard toward her diploma. These students follow different paths, but they share something important: strength, perseverance, and an unwavering commitment to their future. I would also like to invite Dr. Lakeisha Lashley, who has led these vital pathways for our students through the summer program, and her stellar team, Jennifer Strobel, Jennifer Granados, and Veronica Matthewson. Please come forward.
And last but not least, we would also like to invite Dr. Shawan T. Robinson, principal of Paint Branch High School, who welcomed our graduates and hosted such a meaningful celebration. Please join us. These graduates join a historic class of 2026. More than 12,900 graduates system-wide who earned more than $437 million in scholarships and accumulated more than 2 million hours of community service. On behalf of the Montgomery County Board of Education and the Superintendent in Schools, we are honored to recognize your achievements and wish you the very best in all that comes next. Let's take a picture together. Thank you, Ms. Silvestri. We have another group of students who's very eager for this next part to occur. And to kick this off and to help us celebrate is the President of the Board of Education, Grace Rivera Oven. Good afternoon. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Tigers. What a great celebration this is for us. As many of us who are adults, I want us to just close our eyes and remind ourselves that once we were that little kindergarten kid, either crying because our mommies or daddies were driving away, or like my kids saying, "See you later," and then I was crying as I was driving away. But Tigers, welcome, welcome to be here. How are you? Are you excited? Yeah. Okay. We're excited that you're here. And, you know, we just celebrated these wonderful students from summer school. And it's hard to believe that they started like this and then they grew up to be these amazing young adults that we, you know, and the board and as educators want to make sure that they continue on this path. So today we get to celebrate some of the newest members of our MCPS family, which are our future kindergartens. We are expecting at least, and wrap your brain around this, 9,000 little people like you guys. 9,000. That's a lot. I can tell you that. That's a lot of you. Little ones to begin, you know, kindergarten across Montgomery County this year. And today we are incredibly excited to celebrate the children joining us from Twinbrook Elementary. Right, Tigers? All right, so before we do that, so first I want all our future Twinbrook kindergartens, all our little Tigers and their parents and family to join us over here. All right, and we are going to, we have some little treats for you guys. Oh yeah, this is gonna be fun. So we're gonna do like a little, we're gonna do a line and follow the leader. There you go. Oh, right here, right here. Behind you. Te están tocando todos los botones. She was like red, yellow, green.
No, we better do. We're gonna come up with. ¿Tenemos suficiente? All right, guys, so. Maybe we should have waited this for the end. Es que la otra vez era menos, así que cabía más, pero esta vez fueron mucho. Dale rapidito. Okay, Tigers. So. Do you want to stand right here? Gracias al staff y a todas las familias que estamos emocionadas. So familias of our new kindergartens, I just want to say thank you to the families because you're going to be entrusting us for the next few years, 12 years of your children's lives, to MCPS and our wonderful educators. As you can see, we have amazing educators in MCPS and teachers. The profession is an amazing profession that it is really a calling. And I just, look at all these little smiling faces that on Tuesday you get to start school, and I cannot wait to go and visit you in your classroom, okay? Make sure you say hi when I go, all right? And I just want to say, where is our principal? Oh, there you are. Ms. Kilner, I have had the honor of visiting your school more than once, more than twice, a few times. And just like other schools around the county, Twin Brook is such a loving environment for our children. And I just want to say to all our kindergarten teachers, our para-educators, our principals in all our schools, our elementary schools, thank you, muchas gracias for opening the doors, for making their lives is special this year. I think we can all remember our kindergarten teacher and what a loving experience that was. So I just want to say, can we applaud this wonderful personnel and our kiddos? Hello. There is a lot of you, so you can just imagine 9,000 of you. We cannot fit you all here, but we just. Can we invite our brothers and sisters up too? There's a lot of brothers and sisters here. Oh, do we have brothers and sisters? Los hermanitos, las hermanitas de los kindergartens? Come over here. Come over here. Stand up here. Yeah. Come on, guys. There you go. There you go. So, to our parents, a los papás de esos niños que empiezan su carrera escolar, thank you for preparing them, por prepararlos para este momento. Les damos gracias. And guys, little tigers, we wish you the best, and we're gonna come and say hi to you, okay? Picture.
Virtualmente saludo a mi mamita que me está viendo y vamos a empezar con nuestro juramento a la bandera. Hago juramento a la bandera de los Estados Unidos y a la República a la que representa como una sola nación bajo Dios invisible con justicia y libertad para todos. Gracias a todos. Ahora voy a preguntar a mis colegas que por favor se presenten a sí mismos. Yo soy Laura Stewart, soy del Distrito 4. Buenas tardes, Jolie Young, soy del Distrito 3. Gusto de tenerlos aquí. Buenas tardes, Brenda Wolf, del Distrito 5. Muy buenas tardes a Rita Montoya, miembro en general. Natalia Zimmerman, del Distrito 2. Buenas tardes, yo soy el señor Lowell Dawitt, miembro estudiantil del directorio, del consejo. ¿Hay alguna moción para revisar la agenda? Hago la moción. Secundo la moción. Todos los que estén a favor, levanten la mano y tenemos una aprobación unánime. Ya le damos la bienvenida al consejo, al miembro estudiantil del consejo. Bienvenido, esta es su primera reunión. Vamos a empezar esta reunión para hacer esta reunión más accesible e inclusiva para diferentes comunidades. Estamos ofreciendo interpretación al español en vivo. Todos los miembros de la comunidad pueden seguir estas reuniones a través del canal de MCP, de las escuelas del condado de Montgomery, traducidas en español. También hay para cualquiera de los que quiera participar en persona, pueden pedir pueden requerir intérpretes, pueden pedir esto por lo menos con 10 días de anticipación, y esto solamente se brinda a las personas que asistan en persona. Por favor, asistan a estas reuniones importantes, de modo tal que nos mantengamos informados e involucrados con el Consejo de Educación. Ahora lo voy a decir en español. Janet, te tocaría a las 4:20. Tú puedes escuchar lo que está diciendo ella directamente con estos auriculares. Cuando sean las 4:20 tendría que pasarte el micrófono y empiezas a hablar. Bueno, como un punto de clarificación, usted dijo que al final cualquier persona puede venir a estas reuniones y con 10 días de anticipación pueden servicios de interpretación en cualquier idioma. Sí, eso es correcto, solo quería clarificar eso. Hay, por cierto, traducción al español en simultáneo a través de nuestro canal, pero cualquiera que quiera participar directamente con 10 días de anticipación puede pedir un intérprete si asiste en persona. Gracias por la clarificación. Ahora vamos a pasar al punto número de la agenda. Estos son recomendaciones de nombramientos. Bueno, feliz año nuevo a este nuevo año escolar, y tenemos a un grupo de personas a ser nombradas. Voy a llamar los nombres y por favor párense para que diga cosas bonitas para que el Consejo considere su aprobación. El señor Peter Crable para la posición de director del Departamento de Operaciones. Ahora se está
él ha venido trabajando en MCPS por más de 20 años como profesor de recursos, profesor de contenido, asistente principal, vicedirector y también director de Sligo Middle School. Está tratando de unirse a la posición de operaciones para brindar servicios de excelencia. Y su esposa e hija están viéndolo en línea y sus hijos están aquí presentes. Bueno, entonces cada uno de los miembros del Consejo está secundando la moción de nombramiento del señor. Con felicitaciones al caballero que acaba de ser nombrado como director de operaciones. La siguiente persona se une virtualmente. Ella ha venido trabajando, es muy conocida, la señorita Ebony Langford Brown, como supervisora de matemáticos en el Departamento de Currículo e Instrucción. Ella tiene más de 21 años de experiencia como profesora, vicedirectora, principal interina y recientemente como directora de los programas académicos. La señorita Langford Brown quiere unirse al programa de equipo y quiere apoyar a las familias en esta área vital, importante de las matemáticas. Entonces, se está secundando la moción. Todos los que estén de acuerdo con este nombramiento, todos unánimemente aceptan el nombramiento. El siguiente para la consideración, la señorita Terrell Nuisi, para la posición de principal de Flower Hill Elementary School. Aquí está su esposo Lasco, su hija Bria Kayson y su mamá Robin. Y su mejor amiga, Demian Johnson. La señorita Nuisi ha venido siendo empleada en nuestro sistema por 12 años como profesora en música, vicedirectora y más recientemente como vicedirectora de Flower Hill. Y ahora queremos nombrarla como directora. Secundan la moción, preguntan si están de acuerdo y también ella es nombrada unánimemente por nuestro Consejo del Sistema de Escuelas del Condado de Montgomery. La siguiente para consideración es la señora John Stopp como principal de Pinecrest. Ha venido siendo empleada por 23 años como profesora, entrenadora de contenido, profesora de contenido, vicedirectora en Forest Knolls. Ahora está buscando unirse ahora quiere ser nombrada como directora de Pinecrest. Entonces están levantando por su nombramiento por unanimidad como directora de Pinecrest. La siguiente por consideración es la señora Nikia Sun como principal de Arcola Middle School. Ha venido trabajando 26 años en nuestro sistema como profesora, consultora de profesoras, vicedirectora y más recientemente como vicedirectora en White Oak Middle School. Está buscando unirse a su nuevo hogar en Arcola como principal. Aquí están sus padres, ¿no? Y lo que quiere es promover la educación en todos sus estudiantes y también ser un aliciente para su familia. Presentan la moción de aprobación y está siendo aprobada por el voto unánime de todos los miembros del Consejo. Y nuestra última designación también es una cara familiar. Estuvo un poco lejos, pero ahora está el señor Stephen Peter Young II para ser director de Potomac Elementary School. Aquí están miembros de su familia. Ha venido trabajando más de 24 años, tiene experiencia de 24 años en educación. Sí, y ve la oportunidad, presenta la moción de aprobación
y la moción es secundada unánimemente por los diferentes miembros del Consejo. Gracias, Madame Presidente. Hemos considerado esta parte de la aprobación de las sugerencias para los nombramientos. Gracias, doctor Taylor, y felicitaciones a todos los nominados y a sus familias. Buscamos trabajar con ello. La siguiente en la agenda es los comentarios de la asociación. Y voy a pedir a cualquier representante de asociaciones que tomen la palabra y se presenten para los récords y para dar cuenta de sus comentarios. Bienvenida, señorita Stein. Yo soy el señor Stein. Muy buenas tardes. En representación de MCPS, feliz año a todos. Siempre el comienzo es un momento de posibilidad para ver cómo podemos ayudar mejor a nuestros estudiantes. Tenemos una realmente nueva oportunidad para mejorar la colaboración entre el trabajo de administradores, alumnos y miembros del staff. Necesitamos muchos recursos y tenemos la oportunidad de asegurarnos de que las voces de los educadores sean parte de las decisiones, particularmente en la medida que seguimos con las negociaciones en el sistema de escuelas. Y también quiero comentar sobre algunas consecuencias en las decisiones del presupuesto. Han habido más de 6 millones de cortes y queremos pedir más porque sentimos que tenemos menos recursos. Particularmente estamos preocupados por ciertos impactos en seguridad, servicios de diversos escolares y la atención individual de los estudiantes. Pero a pesar de estos retos y los que enfrentemos este año, nuestro sistema debe continuar brindando el nivel de servicios al que estamos acostumbrados. Estamos listos para ser parte de este trabajo, pero también para abogar y dar cuenta de lo que está pasando en nuestro sistema, escuchando siempre a los educadores. Esta última semana he estado visitando más recientemente a docenas de escuelas, pero hay preocupaciones significativas como materiales para el nuevo currículum, procedimientos para reportar notas, tan solo para mencionar algunos. Nuestra meta no es simplemente pasar el año, sino un año en que los educadores efectivamente puedan enseñar a los estudiantes y ayudarlos a prosperar y a salir adelante y tener éxito. Gracias a todos y nuestros mejores deseos para todos ustedes. Gracias, señor Stein, y gracias a su asociación. El siguiente ítem es el número 7, es comentario público, donde el Consejo le pide al público que haga comentarios públicos. Y de manera que podamos comentar, dar respuestas, hacer comentarios y por ahí tomar acciones sobre lo que nos están pidiendo, ¿no? Por supuesto, hay que seguir una etiqueta apropiada en todo esto. El mal comportamiento no va a ser tolerado. Cualquiera que exhiba comportamiento disruptivo, pues no va a ser tolerado. El comentario público no es la venida para tratar un asunto de un estudiante en particular. Esas materias de carácter particular deben de ser sometidas por el canal apropiado. Entonces, por favor, cuando su nombre sea convocado, por favor aprieten el botón. La línea amarilla va a decir que tiene 30 segundos y la línea roja va a dar cuenta de que ya concluyó su tiempo. Y también en algunos casos van a haber videos, ¿no?, que van a ser también transmitidos por nuestro canal. Entonces voy a llamar a las personas que se han registrado. Voy a empezar con Grace Chi, Meghna Singh, Heather Tu, Edwin Fernando, Deep Mathur, Nirbhay Wadera,
Espero que lo haya dicho bien. Por favor, los 6 primeros acérquense. Por favor, tomen asiento. No. Vamos a empezar con Grace Chi. Muy buenas tardes, Consejo de Educación y Superintendente, señor Taylor. Yo soy Grace Chile. Soy en Woodland High School en el programa de Magnet. También soy la copresidente de Moco Poco, que es el grupo más grande de abogamiento por el medio ambiente. Estoy aquí por el hecho de que creo que nuestro sistema realmente debe buscar un nivel adecuado, manteniendo, digamos, la salud de nuestro gas natural en vez de invertir en grasa artificial. Porque después de 25 años, de acuerdo a un análisis independiente, se está considerando incluir gas no natural de plástico que consideramos, de acuerdo a las investigaciones, no es adecuado. Esto además es corroborada por la propia oficina de nuestras escuelas del condado de Montgomery, que considera que el gas artificial no es bueno, sobre todo que puede contener grasa artificial, detritus, residuos dañinos y sustancias dañinos. Entonces, por favor, quiero al Consejo que pare la inclusión de gas natural y por favor, traten de implantar gas natural, aunque sea planes piloto, de modo tal que contemos con campos de juego saludables. Y muchas gracias por su tiempo, señorita Grace. Señorita Magna. Muy buenas tardes, presidente Rivera Oven, doctor Taylor y miembros del Consejo. Yo soy Magna Shane, soy la codirectora del Consejo y también voy a ser una estudiante del 12º grado. Se trata de generar un mapa guía sobre las metas del condado. Actualmente las metas contienen una serie de políticas y planes y también se refieren al plan de acción sobre el medio ambiente. Hay una serie de metas ambiciosas, pero todavía no hay ningún plan de implementación sobre cómo llevar a efecto esto. Entonces, nuestra organización trata de convertir esas metas en acciones específicas, ¿no? Justamente considerando nuestra infraestructura. El CCAP está organizado en varios pilares de acción, cubriendo acciones como, por ejemplo, edificios diseñados con poca energía basada en petróleo y otros. Y en base a esas metas generales queremos implementar objetivos más específicos. Para desarrollar todas las recomendaciones hemos conducido extensiva investigación y considerado con expertos externos y parte del profesorado. Y estamos brindando apoyo y sugerencias sin costo alguno. Y también presentamos esto a su consideración. Buscamos mayor involucramiento y discusión con el Consejo, de modo tal que podamos implementar políticas que sirvan a todos a ser adoptadas por el Consejo. Heather Tu creo que no está aquí. Edward Fernando no está aquí. Muy bien. Dit Matur, aquí está. Buenas tardes, miembros de la Junta Directiva y el Dr. Taylor. Mi nombre es Deep Mathur. Yo soy atleta y también yo estoy escribiendo este testimonio para hablarles sobre los campos de gas natural y creo que muchos de ellos necesitan reemplazo. Como estudiante sé cómo eso importa, cómo se siente caminar en este campo, en esta práctica y querer hacer su trabajo, su ejercicio, pero después cuando está a 140 el calor es no se siente muy bien. Previamente
se vio un estudio donde había que el costo era de $1,000,000 y eso es cientos de dólares que puede costar para mejorar lo que tenemos ahora y tener calidad para los estudiantes. Yo reconozco que se necesita, si las condiciones son muy calientes y también la seguridad del estudiante no está garantizada, tenemos una oportunidad de invertir en los campos que sean más seguros y que tengan no tanto calor, no solamente reemplazar el gras con plástico. Yo estoy pidiendo a la Junta Directiva que dirija los recursos que tengan gras natural de alta calidad. Los estudiantes no debemos aceptar esto porque es más conveniente para ustedes. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Yepen. Buenas tardes, miembros del directorio y Dr. Taylor. Yo soy Nervio Rivera y yo soy en de escuela secundaria y también estoy aquí para pedirles que ustedes puedan invertir en gras de más alta calidad en campos de atléticos y también, por ejemplo, hay otros campos donde tienen muchísimos el soccer place, por ejemplo, tienen esta condición. De mi propia experiencia, yo sé que el natural grass esa experiencia también tenemos que hablar sobre la parte artificial, la ciencia de artificial y las cosas sintéticas del gras también es inconveniente. También hay exposición de químicos en esas y también hay impacto financiero en esta área. El Instituto PCA en la universidad, por ejemplo, hizo una investigación sobre esto y encontró que el gras natural, la insulación, por ejemplo, tiene menos mantenimiento. Por estas razones, quiero preguntar a la Junta Directiva que encuentre un plan para hacer gras natural y antes de que gasten más dinero en gras artificial. Los estudiantes realmente necesitan. Gracias por su tiempo y consideración. Voy a entonces mencionar los 6 nombres siguientes. Keridin Morden, Sambriti Venkat, Gloria, I think se pronuncia Demot, Bo Lien, Aisa Amin, Claire Shen. Veamos si los textos corresponden, porque están ahí, pero no es lo que están diciendo ellos. Vamos a ver. Vamos a empezar con Quenley, por favor. Buenas tardes, presidente Rivera, vicepresidente Wolf, doctor Taylor y miembros del. Mi nombre es Quenley Bohr y yo soy miembro del estudiante de acción de Consejería de Climas. Previamente, entonces, escuché a Megan escuchar el cambio del plan de acción de cambio de clima y quiero enfatizar que necesitamos este plan. MCPS ha hecho progreso sobre esto, hablar sobre el cambio de clima. Sin embargo, estamos detrás todavía de los objetivos que estaban en la política ESA, especialmente la política llaman un 80% de reducción del greenhouse, del gas de emisión para el 2027, cuando usamos en el 2005 la emisión, la línea de base. Los más recientes datos disponibles están diciendo que el progreso de este objetivo viene del 2022 y que muestra que solamente hemos alcanzado 20% de la reducción. Esto ha sido realmente para los estudiantes, el personal ha incrementado el clima y está siendo realmente obsoleto todos los sistemas de aire acondicionado, dejando a los estudiantes y a los profesores incapaces de enfocarse en el salón de clase. Además, adaptar el cambio de clima va a requerir el interés financiero en lo mejor del distrito, que sea comprensible al marco de estos
en vez de considerar que no se consideren estos cambios, estos costos van a aumentar y los problemas se van a incrementar. El plan es simplemente seguir, retener la flexibilidad esencial para MCPS para tener los objetivos de misión y dar una excelencia experiencia a los estudiantes. También es una oportunidad para fortalecer la parte operacional del distrito y fiscalmente y con ambiente, y pedirle entonces al comité que considere este plan de acción del cambio de clima. Buenas tardes. Buenas tardes, el doctor Taylor y miembros del directorio. Estoy el día de hoy estoy aquí para hablar del uso del gras sintético de MCPS y del gras natural. Una de las cosas muy preocupantes es el calor. Han encontrado que la parte sintética del gras puede encontrar de 140 a 170 grados de calor en días de calor, y eso, alguien que juega por ejemplo en lacrosse o en hockey field, cuando los estudiantes están pasando mucho tiempo afuera, están compitiendo, el tipo de gras sí interesa. El gras sintético puede contribuir también al ambiente. El gras natural ayuda a absorber el agua de las lluvias, y también el costo es otra cosa que debe considerar MCPS. El gras natural debe ser evaluado de la mejor manera, y también nosotros creemos que se puede proveer alta calidad de gras para los estudiantes, para el sistema escolar que maneja a muchos estudiantes. Utilizar o escoger gras natural también ayuda a que no se use mucho el plástico. También queremos que MCPS priorice el costo también, el impacto del ambiente y la experiencia de los estudiantes actualmente usando estos campos cuando deciden cómo se debe invertir. Buenas tardes, miembros del directorio. Mi nombre es Gloria Demo y estoy aquí entonces por el riesgo que causa el gras artificial. Cada vez que nosotros practicamos en el campo, estamos diciendo que la Universidad de Washington, los estudiantes que son 50% pueden tener una herida o un accidente en estos campos artificiales. Y también esto es algo dañino para nuestros cuerpos. Las experiencias de los estudiantes pueden ser severos. Y también un problema de los plásticos, de PFAS, y también el gras también puede sellar los lluvias también pueden hacerse de una manera del gras. Eso quiere decir que y no estamos pidiendo al directorio que ignore las razones del gras de escoger en primer lugar, pero estoy pidiendo que, por ejemplo, ustedes pongan las razones, usen las razones, el costo, por ejemplo, del estudiante, de la salud, de nuestro ambiente, y también considere las alternativas de gras natural a un mínimo, independientemente de la salud y el ambiente, revisarlo antes que los campos sean reemplazados. Bolian, vamos a ver, no está presente. Aisa Amin. Buenas tardes, mi nombre es Aisa Amin, yo soy entonces 10º grado y antes que yo aprenda de este problema, honestamente no pensé mucho sobre esto, pero una vez que ya aprendí más sobre lo del plástico, y también una cosa que pensé mucho fue el costo, cómo representa esto. De 25 años de periodo estimado del costo de plástico del gras,
a diferencia de 35 millones de dólares como estudiantes, es realmente muy difícil pensar 35 millones cómo luce eso, pero no es difícil entender cómo es que es una gran cantidad de dinero. El GRAS natural puede proveer calidad para los campos atléticos y significativamente bajar los costos de largo término. Los costos no es la única razón que a mí me importan las cosas. El GRAS natural también provee beneficio del ambiente, también provee mantenimiento del diseño. El GRAS natural puede ayudar a que la lluvia, por ejemplo, llegue más al suelo, puede apoyar también el recargo del agua en el mismo suelo, provee filtración natural biológica. También aprender que cuando nosotros elegimos el GRAS natural, no quiere decir que vamos a hacer, los campos van a ser de poca calidad. Podemos ver ejemplo en el condado de Montgomery, en el Circleplex. Ellos, por ejemplo, están manteniendo muy bien su GRAS natural y tienen competición, es competitivo de alto nivel. Los estudiantes también hemos enseñado a proteger los ambientes de una manera. Quisiera con respeto pedir a la Junta que detenga los compromisos del GRAS artificial que requiere un costo de ciclo de vida. Buenas tardes. Mi nombre es Claire Shen y yo soy también hago advocacia y soy de 11º grado de la escuela secundaria. Quisiera que detengan ustedes la instalación de GRAS artificial. Por ejemplo, el próximo año, como yo soy atleta, yo he hecho muchas horas entrenando y yo sé qué tan importante es tener un GRAS que sea seguro, y yo creo que esto debe ser la prioridad, de ser nuestra seguridad. La parte sintética nos pone a riesgo a nosotros y no proveen que se enfríen el GRAS naturalmente. Esto también puede causar mayores accidentes para los atletas, y también tiene químicos tóxicos. También puede crear costo financiero a largo plazo, y está costando esto a MCPS $1 millón cada vez que se reemplaza, en vez de buscar algo más largo de 20 años, y es 60% más caro que el GRAS natural. Nosotros quisiéramos que haya GRAS orgánicos naturales. Yo pido a la Junta de Directores que detenga, por favor, la colocación de GRAS artificial. Y gracias por todos sus testimonios. Voy a llamar al siguiente, la persona que va a hablar, la siguiente. If you want, I can go. Carney Wickup, Mickey Chandra, Sebastian Gordon, Sheldon Fishman. Tenemos 2 personas que no están presentes. Vamos a ver. Estoy lista. Si usted puede apretar el botón que está al frente y diga su nombre. Yo soy Kerry Wickham y yo estoy representando. Quisiera decir, soy muy impresionado con los presentes estudiantes que se están presentando el día de hoy. Estoy muy impresionada. También estoy haciendo este testimonio. Soy madre de 3 personas que se han graduado, y también he sido presidenta de un comité mucho tiempo atrás, y también nosotros estamos oponiéndonos a la instalación de cualquier GRAS que sea artificial. Y también te queremos presentar, hemos hecho un webinar o un seminario para explicar muchos de ustedes estaban en vacaciones y no pudieron unirse a este seminario, entonces hemos hecho la grabación. Espero que ustedes lo puedan ver antes que ustedes hagan una decisión de instalar estos GRASes artificiales nuevamente. Entonces, nosotros teníamos una resolución sobre los campos sintéticos. Esto también
esta oposición, que es muy poderosa, representa cientos de padres y también muchas personas expertas en este tema y que son expertas en campos sintéticos, también que causa mayor tiempo de recuperación de los atletas y también hay cambios irrevocables en el ambiente. En realidad, la propuesta en Pulse Bill incluye muchos millones de dólares adicionales para la mitigación. También tenemos expertos en el GRAS que han demostrado que podemos crecer el GRAS, que pueden durar más y pueden ser orgánicos y que pueden ser más positivos para el programa atlético. Y MCPS, los números que ustedes usan están inflados realmente y ellos están, tengo un equipo que puede compartir la experiencia de ellos y cómo crecer GRAS natural y mantenerlo. Me gustaría hablar más sobre eso, pero ustedes pueden leer mi testimonio. Sí, tenemos su testimonio. Sí, por favor, miren nuestro webinar porque es muy, muy importante. El siguiente. Por favor, identifíquese. Hola, mi nombre es Sheldon Fishman. Primero quiero hablar sobre la audiencia que está aquí y la audiencia que está allí. Estamos muy, la verdad que esta parte, estos proyectos están retrasados. Estamos pidiendo a la Junta de Directores que vuelvan a distribuir millones de dólares en los sistemas de aire acondicionado y calefacción y que estén considerados en el presupuesto capital. Y también y queremos nuevos contratos, por ejemplo, y que los campos también sean buenos. Ayer, por ejemplo, el ejecutivo dijeron que no deben comprar más grasa artificial, pero solamente buenos grasas. Miembros, entonces, además, para salvar presupuesto en el capital, por ejemplo, en el presupuesto capital, cada nueva compra de plástico son como de 10 años solamente dura, se tiene que reemplazar. Yo soy también abuelito de 2 atletas. Estoy muy preocupado que ustedes cómo estaban. No voy a repetir todo lo que han dicho los estudiantes, que ellos lo han dicho mejor, pero gracias por su tiempo. Muchas gracias, señor Fishman. Ahora tenemos un testimonio en videos y voy a pedir a nuestro personal que gracias. Tenemos Sirhan Harshken. ¿Tenemos su testimonio? Hola, miembros de la educación. Yo soy Shadar Hamskar y sirvo en Mocomoco. Este tema del GRAS es un tema debatible, pero como estudiante mi experiencia es la siguiente. Siempre siento que hay efectos en el GRAS plástico que compara mal con el GRAS natural, sobre todo por los químicos que en algunos estudios se dice que puede producir cáncer, pero prefiero hablar sobre nuestro futuro como estudiantes. El GRAS artificial genera mucho microplástico en el medio ambiente. Esto equivale a más de 4,000 buses escolares. Y también todo esto termina en los canales de agua y les imploro, considerando nuestro futuro, que por favor hagamos un plan para no emplear gas plástico. Uno de mis deportes favoritos es el fútbol, el soccer, ¿no? Y siempre yo y mi hermano que jugamos estamos preocupados de jugar sobre gas plástico, ¿no? Esto no solamente me pasa a mí,
sino que esto puede afectar a muchos y producir muchos más daños sobre los deportistas, ¿no? Como miembro de Moco, abogo por esta causa. Y también abogo porque tomemos atención a estudios independientes, ¿no? Y también que pongan atención a nuestra perspectiva como estudiantes. Muchas gracias. Ahora podría acercarse Marble Navin. Yo soy Marble Nabil y yo soy parte de EcoMoco, una organización que se enfoca en la sostenibilidad del medio ambiente en Montgomery County. Ahora voy a hablar en oposición a la instalación de gas sintético. Miremos los hechos. Esto definitivamente involucra riesgos de medio ambiente. El gas sintético no transpira humedad y con las temperaturas que se elevan, los gases no reducen la temperatura. También produce microplástico que termina en nuestras vías de agua, en nuestros cauces de agua. Y toda la fauna y flora que hay en nuestras cuencas de agua se ven afectadas. Y todo el gasto que podemos hacer en gas sintético puede tener un mejor objetivo comprándose libros sin otros objetivos. Lo que tenemos, en lo que incurrimos es en un ciclo multimillonario de dinero. Estamos en contra de estos gases tóxicos que terminan en nuestros campos de juego, en nuestras cuencas de agua y en el daño ecológico que se produce una y otra vez. Tenemos cosas mucho más importantes que simplemente reemplazar el gas natural por el gas plástico. Invirtamos una fracción de todo eso, ¿no es cierto?, y en gas natural que sea mucho más eficiente. Hagamos cosas útiles en vez de estos proyectos que no acarrean nada positivo. Por favor, Jones Alex Mouko. Muy buenas tardes, miembros del Consejo de Educación. Yo soy Alex Mucho y estoy aquí en representación de EcoMoco para hablar sobre los diferentes planes que tiene el condado. Actualmente, en 12 escuelas secundarias tienen gas artificial y en algunas escuelas elementales e intermedias. Pero en vez de seguir invirtiendo más en gas artificial, creo que una opción mucho mejor y respetuosa para nuestros estudiantes es el gas natural. Esto acarrea una serie de consecuencias en el medio ambiente que los estudios indican que el microplástico incrementa el calor, reduce la humedad. También demanda un costo de más de $2 millones y otros aparejados, mucho más de lo que cuesta el gas natural. Entonces, este gas no mantiene el gas húmedo, más bien promueve mayor calor, ¿no? Y también esto produce contaminación. Debemos tratar de prevenir esto. Tenemos que promover la preocupación por el medio ambiente, buscando soluciones mucho más efectivas, recurriendo a gas natural en vez de plástico. Invirtamos en gas natural de calidad de una manera natural, que evite consecuencias negativas a futuro. Nuestros miembros de la comunidad merecen todo esto. Muchas gracias. Si podemos proyectar el último video de Juberia Assad. Buenas tardes, miembros del Consejo. Yo también soy miembro de EcoMoco.
es una organización sin fines de lucro que promueve el medio ambiente, que ahora nos interesa promover, digamos, el gas natural en vez del gas artificial, porque el gas plástico produce mayor calor, riesgos a la salud, contiene PFAS y metales pesados. Las comunidades pueden verse expuestas a estos peligros y también el medio ambiente puede verse afectado. El gas natural no proyecta esos riesgos. Los chicos dedican mucho tiempo corriendo sobre este gas y ven expuesta su salud frente a estos microplásticos del gas artificial. Cada vez una mayor exposición al gas natural puede aparejar consecuencias en la salud de nuestros estudiantes. Sobre todo durante el verano, este gas artificial genera un mucho mayor calor. Hay una serie de estudios que encuentran que todas estas temperaturas mayores son temperaturas mucho mayores que la que producen el gas natural y dañan la salud de los estudiantes. Finalmente, utilizar dinero en gas artificial es financieramente irresponsable, ¿no? Además, hay que tomar en cuenta que el mantenimiento es también costoso, ¿no? Demanda gastos de reemplazo, y el gas natural es más fácil de mantener y puede ser reemplazado de manera más natural y menos costosa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, antes de leer la siguiente parte, por favor, pueden quedarse hasta que termine de leer. Bueno, esto concluye el comentario público. La siguiente vez es el 10 de septiembre. A las 6 de la tarde. Ustedes pueden registrarse, ¿no? Y pueden participar. Si quieren concurrir en persona, tienen que hacerlo por lo menos con 15 días de anticipación. La información sobre nuestras siguientes reuniones las pueden encontrar en la página web del Consejo de Educación del Sistema de Escuelas del Condado. Por favor, ahora vamos a escuchar comentarios de los miembros del Consejo. Esto es más que nada para los estudiantes. Estoy increíblemente orgullosa de representarlas a ustedes como la presidenta de este Consejo. Es evidente que los profesores, los miembros de este consejo y el doctor Taylor los apreciamos mucho y con cuán buena disposición, cuán bien informados han hecho sus investigaciones, pero sus habilidades de abogacía es realmente notoria. Gracias por esos aplausos. Esto es exactamente porque muchas de nosotros hemos decidido trabajar en esta posición. Muchos decimos, ¿por qué hacemos esto con tanto trabajo, poca paga? Porque ustedes lo valen. Ustedes nos enorgullecen y ustedes lo valen. Entonces, cualquier cosa que tengamos que confrontar, nos damos cuenta de los estupendos resultados que tenemos y lo notamos cuando las vemos. Las vemos a ustedes, los vemos a ustedes. Creo que ustedes tienen un futuro estupendo. Creo que ustedes podrían ser unos miembros del Consejo futuros y no quiero perder este momento para que ustedes también lo consideren. Yo lo que quisiera es siempre conectar bien con ustedes, escuchar estas voces jóvenes para elevarnos al siguiente nivel. Y quiero agradecer por sus labores de abogacía. Esto es realmente lo que hace a nuestro condado este lugar increíble para criar a nuestros hijos, y realmente muchas gracias a todos ustedes. Ahora creo que la señorita Stewart va a participar. Solo quiero decir, creo que hemos tenido 20 presentadores, por
lo menos 80% son de la juventud y han hablado sobre el futuro de nuestro medio ambiente, ¿no? Y lo que vamos a ver en el futuro. Nunca he visto esto antes. Entonces, muchas gracias por traer, digamos, exhibir, exponer este tema tan importante del futuro y del medio ambiente. Especialmente quiero agradecer a Quentin Borden, que ha venido trabajando en este plan de acción por el medio ambiente en los 2 últimos años. Muchas horas dedicadas. Y creo que me he reunido con ella casi semanalmente por un par de años. Entonces, realmente quiero ver la política, los planes, a ver si podemos hacer algo respecto a lo que ellos están abogando, porque realmente hay una serie de acciones inteligentes que se han sugerido. Y en cuanto a los que abogan por el gas natural, uno de los puntos que quiero decir es que no creo que no hemos hecho un análisis de 25 años sobre los costos. Entonces quisiera hacer un análisis de costos de 25 años. Algunos de los números en el pasado más que nada se referían a la disponibilidad de los gases artificiales, porque, por ejemplo, si se usa los 365 días al año, el número de horas, más de 10 horas al día, y yo veo los campos y no veo a los chicos todo el tiempo allí. Entonces, quiero clarificar cuál es realmente ese número. ¿Es el uso o la disponibilidad? Bueno, acá tenemos a nuestro miembro estudiantil del consejo. Sí, yo también he sido miembro de ECOMOCO, indica el señor Dawit, el miembro estudiantil del consejo, ¿no? A veces incluso a nivel nacional. Y bueno, yo como miembro de ECOMOCO les quiero agradecer. Dicho esto, ahora nos vamos a mover al tema número 8. Estoy pidiendo ahora... hay algo, por favor, a ver, los miembros podemos empezar a trabajar esto. Entonces voy a recibir alguna moción. Entonces la moción es aprobada. Y es secundada la moción. Pues si están de acuerdo, levanten sus manos. Entonces tenemos una decisión unánime. Ahora al punto 8.9. Sí, tenemos una revisión del lenguaje para el mes de la herencia latina. Es más que nada, en vez de resolución de idioma. Entonces queremos cambiar eso para la consideración de esta noche. ¿Alguna moción para cambiar el fraseo de esto, para designarlo mejor? Es secundada y es aprobada por unanimidad. Es unánime nuevamente. Entonces, tengo un par de anuncios. Hoy día el Consejo reconoce a 2 personas que han fallecido recientemente, que han generado un impacto importante. Queremos reconocer ahora a la señorita Donna Emil, profesora de Pinecrest Elementary School, que sirvió a nuestras escuelas por 26 años. El Consejo también reconoce al señor Rianto Agust, un chofer de bus que operaba en el depot de Randolph por más de 8 años. Extendemos nuestra simpatía profunda a sus familias, co-trabajadores y estudiantes a quienes él sirvió. También el Consejo ha adoptado 11 resoluciones, que son bastantes, y que tenemos que celebrar en los siguientes meses. Y quiero iluminarlas un poco, porque realmente este es un mes de celebraciones, el que sobreviene en septiembre. Tenemos una serie de actividades en el sistema de escuelas del condado de Montgomery.
También el Consejo reconoce el mes de la asistencia a las escuelas, ¿no? El mes de la asistencia. Y agradecemos mucho a todos los que han apoyado, digamos, una asistencia consistente. También el Consejo designa el mes de septiembre como el mes de la herencia africana, que celebra las contribuciones, logros, historias y cultura de América y sus aportes a nuestra comunidad en Montgomery County. Tercero, reconocemos al mes de prevención del suicidio, conectando a los estudiantes y a las familias con los apoyos necesarios. Este es un tema realmente importante para nosotros. Esto se da en la tercera y cuarta semana, ¿no? Y van a haber anuncios especiales acerca de eso. También reconocemos el mes de la prevención para apoyar a las familias y estudiantes impactadas por el abuso de sustancias. Desde el 15 de septiembre hasta el 18 de octubre proyectamos el mes de herencia latina, donde celebramos a las familias y estudiantes latinos. También celebramos el mes de la concientización sobre el abuso de sustancias, también el Día Internacional de Lectura, del aprestamiento para leer, dando cuenta de la importancia que le damos al aprestamiento para leer y escribir. Pero siempre hacemos esto a lo largo del año, pero particularmente. También reconocemos la Semana de las Artes Plásticas, Visuales y Performativas. No, celebramos mucho esto. También como punto nuevo, también apreciamos a los coordinadores de lo que es la apreciación, conectando a las familias con recursos a efectos de que las familias y los estudiantes se sobrepongan a diferentes retos. También celebramos el Día del Profesor, donde celebramos en particular a los profesionales en tecnología y en general a todos los profesores sobre los cuales nos apoyamos, pero sobre todo a la división de tecnología y también a lo que es hospitalidad por ofrecer servicios tan adecuados. También celebramos al grupo de apreciación a los padres. Muchas gracias a los padres que apoyan tanto a las escuelas por su voluntariado, por ser nuestros socios tan importantes. No podríamos hacer todo lo que hacemos sin su contribución y apoyo, y asegurándose para que este sea un gran lugar para trabajar. Un número de estas resoluciones que han sido aprobados van a ser celebradas el 24 de septiembre en otra reunión de estas, ¿no?, del Consejo. Bueno, muchas gracias, Madame Presidente. Con esto concluimos los anuncios. Muchas gracias, doctor Taylor. Ok, continuamos. 9.1, el siguiente en la agenda es la adopción de la legislación de plataforma. Y vamos a dar la palabra entonces. Ok, y gracias a las personas que están aquí que se van a quedar. Ese es interesante. No tienen todavía tareas, así que se pueden quedar un poquito más. Muchas gracias. Voy a decir, buenas tardes, doctor Taylor, a todos los miembros. Y yo soy Paddy Armstrong, yo soy la coordinadora de la legislativa de la oficina de la Junta Directiva y quiero hablar del 2027, la plataforma legislativa. Y voy a pedirle que adopten esta plataforma. Vamos a empezar entonces. Ok, primero quiero decir cuál es el recordatorio, qué es la plataforma, cuál es el propósito. Esto establece que reafirma que los principios que son del gobierno, del rol de la Junta y también yo también he sido capaz de enviar la posición de la Junta, porque este documento
identifica la posición de la Junta y también eso me permite. Entonces vamos a ver ahora los principios de fundación. Tenemos que identificar 3 prioridades. La educación, la parte de educación adecuada, el futuro de Maryland, el blueprint, y también tener la parte capital vamos a ver los principios de fundación. Empezamos con la parte que es preservar la autonomía local, mantener decisión local y también hacer que la autoridad pueda alocar eficientemente los recursos integrados con los comentarios de la comunidad y adaptar la estrategia operacional de las necesidades que reflejan las necesidades de los estudiantes y las familias. Y también también tener recursos adecuados para los colegios y los ingresos de capital. Lo siguiente tenemos los ingresos capital y también esto está en nuestra parte esencial y esa es una necesidad de poder colocar a los estudiantes en los lugares adecuados. Tercero, tenemos retención y reclutamiento. Eso es la habilidad de poder contratar y retener a personal que son de alta calidad y también fondos que pueden ofrecer compensación competitiva y también que puedan tener caminos de entrada que son equitativas y oportunidades de crecimiento profesional. Y también para que las personas que ya están trabajando actualmente puedan crecer. Y finalmente tenemos aprendizaje seguro y de ambientes de trabajo. También esta es la habilidad de dar, por ejemplo, servicios de salud mental y también necesitamos financiamiento para poder mejorar también nuestras estrategias. También mirar a las prioridades. Tenemos, por ejemplo, establecer la fundación para la parte educacional adecuada. El Blueprint tiene una fórmula que usamos, que es cómo determinamos cómo redistribuimos los fondos anualmente. Las obligaciones para proveer esto es la parte del Estado y local, de gobierno. Para hacer la determinación de cómo hacemos la distribución, se considera, por ejemplo, los impuestos a la propiedad. La asunción es como en el condado el condado tiene mayor financiamiento para que pueda cubrir esto. Lo que no está considerado en este cálculo es la necesidad en este condado. Farms, por ejemplo, no es algo que está considerado aquí. Nosotros creemos que esto es algo incompleto fiscal. Entonces, nosotros creemos que se deben dividir en forma equitativa y farm, por ejemplo, es la línea, por ejemplo, ese que ustedes ven ahí, es el requerimiento local. Usted puede ver, hay muchos condados que están más o menos, que están en nuestro índice de farms, pero tienen menos obligaciones locales. Cuando usted toma las necesidades de nuestros estudiantes y las necesidades del condado en total, nosotros tenemos algo más largo que cubrir. Nosotros nos gustaría tener, llevar esto a la legislación. También ayuda para la educación especial y Blueprint. Por ejemplo, tenemos lo que es la educación especial, ha sido insuficiente. De los últimos 5, los fondos para educación especial ha sido insuficiente los últimos 5 años. No voy a mirar todo, pero si usted mira los últimos 2 años, en el 2024, aproximadamente usted ve 88,000 o 533,000 millones de dólares. Y usted puede ver que es el porcentaje del fondo local.
y también la diferencia entre el Estado y el local, y vemos una diferencia de 150 millones de dólares. Eso necesita ser obviamente arreglado para aplicar más fondos de lo que recibimos para educación especial. Eso quiere decir que los fondos tienen que tomarse de otros lados para este motivo. Ahora vamos a mirar el blueprint del futuro de Maryland. En esta área estamos mirando algunas cosas pequeñas o unos ajustes pequeños y, por ejemplo, cosas, aunque son pequeñas, pueden ser de gran impacto. Por ejemplo, tenemos los costos del examen de AP y IB. Ustedes creo que han escuchado sobre esto, hemos hablado los últimos 2 años, pero bajo el blueprint, el sistema requiere que se cobran los costos completos de IB y de AP para que eso, hasta que se designe a dónde van a ir lo que es en college. Lo que estamos pidiendo es que pedirles que nos den la habilidad de aplicar las necesidades para ver si se pueden dar ayuda financiera a las familias que lo necesitan. Por ejemplo, personas que tienen más altos ingresos van a pagar costo completo. Entonces, los que tienen familias que tienen necesidades financieras pueden pagar menos. La legislación también hemos traído esto a los últimos años para que las personas que tienen bajo ingreso le puedan cubrir a ellos el costo completo de estos exámenes. Y esto también, con la legislación, podemos que el condado podría hacer esto posible. La siguiente es la colaboración, el ajuste de la Junta del Desarrollo de la Fuerza de Trabajo. Nosotros tenemos un acuerdo también con esta Junta para la comunidad, el college de la comunidad, para que provea servicios gratuitos de consejería para poder encontrar los fondos para este programa. Tenemos que multiplicar todos los registros, las matrículas en el condado de Montgomery en las escuelas públicas, y esta cantidad es proveída por la fuerza de trabajo. Pero también no queremos hay beneficios de proveer los servicios a los estudiantes, pero porque los servicios no están disponibles, están disponibles de 6 a 12 grados, las personas, eso debe ser aplicado a los registros, a las matrículas de 6 a 12 grado. Eso nos puede hacer realmente que podemos enviar este dinero donde se necesita y que se puedan beneficiar los estudiantes de esto. La siguiente tiene que ver con los requerimientos de credenciales para profesionales de los pre-kindergarten para el 2027-2028 para los paraprofesionales que están asignados a los pre-kindergarten. Necesitamos que ellos tengan un grado de asociado, o eso excede lo que era requerido para los paraprofesionales, que son los asistentes de profesores. Obtener este grado, un grado de asociado, obtener esta credencial cuesta mínimo $1,000 o puede ser más, y toma bastante tiempo. Entonces vemos esto como una nueva barrera al empleo para o para crear retrasos para empezar una carrera, o para pagar a los profesionales, o para que ellos obtengan estos credenciales. Es una barrera muy enorme para estos profesionales. Entonces vamos a crear un curso que los empleados puedan completar cuando ellos sean contratados o cada año. También sentimos que hay muchas mejores posiciones, mejores prácticas y conocimientos para que puedan servir mejor a los estudiantes, y ese es nuestro pensamiento de cómo se puede mejorar, pero estamos abiertos a otras ideas. Y finalmente tenemos en este tiempo colaborativo de los profesores. 2 años atrás el gobernador puso un alto al requerimiento, este tiempo colaborativo. Cuando eso pasó, por ejemplo, había una asociación que estaba implementando ese programa. Entonces, esto es nuestra parte de educación especial, los estudiantes que están aprendiendo inglés as segundo idioma. Haciendo esto, por ejemplo, la legislación toma conocimiento que no pudieron reducir el financiamiento en esta área, pero sí le
le permitió tomar los fondos básicos que incluyen en este grupo, pero nosotros podemos decir que no limitar entonces que los fondos para esos estudiantes no es lo apropiado. Lo que podemos retrasar algunas cosas, necesitamos los fondos ahora para podemos continuar a implementar el programa en todos los requerimientos del Blueprint. Y ahora tenemos los fondos capitales de las escuelas. Hay dos áreas, es construir aprendizaje 2.0. En el 2020, la Asamblea General pasó una ley que dijo que iba a invertir 2.2 billones en la construcción de escuelas y para hacer mejoramientos de capital. Esto está acabando este fondo. Estamos sugiriendo que podamos hacer nuevamente este programa, incrementar fondos a este programa, construcción de escuela y mejoramientos pueden ser más viables en relación en el estado. En todo el estado hay realmente problemas con la construcción, pero no el problema es la falta de fondos. Esto es más pequeño, pero por ejemplo, fondos especiales para los edificios históricos. Estamos pidiendo un poquito de fondos, por ejemplo, para específicamente para las propiedades, edificios que son históricos, para mantener estos edificios que tienen retos únicos. También mantener esto puede ser un poquito costoso, pero si hay otros fondos que solamente se puede usar para las escuelas que solamente tienen adicionales necesidades, nos puede beneficiar que podemos hacer restauraciones y podemos usarla como lo que el sistema necesita. Esas son todas las áreas que nosotros hemos cubierto en la plataforma este año. También tenemos importantes fechas que van a ocurrir. El siguiente es el día de hoy, que es 20 de agosto, adoptar la plataforma del 2027. Eso es lo que estamos pidiendo a ustedes que lo hagan cuando termine mi presentación. Los dos siguientes, septiembre 14 de 2026, que es la legislativa del Summit, y también van a introducir la parte legislativa a ustedes. Vamos a hablar sobre nuestras necesidades y hacer sociedad con otros para hacer esto posible. Y enero 13 de 2027, el primer día de la sesión legislativa del 2027, y aunque suena que eso está muy lejos, yo les aseguro que esto no está muy lejos. Eso es todo lo que tengo, y si tiene alguna pregunta, estoy feliz de contestarlo. De todas maneras, le voy a pedir que si puede hacer una moción para aprobar esto. ¿Hay una moción para aprobar? Disculpe, señorita Silvestre, ¿tiene pregunta? Sí. Tengo. ¿Quiere que lo haga algo o después? Sí, después. ¿Hay una moción? ¿Hay una segunda moción? Segundo. Ok, hay una segunda moción. Entonces, para esta plataforma legislativa, ¿alguna discusión ahora? Muchas gracias por esta plataforma legislativa que está alrededor de Blueprint como otros años. Esto siento que es muy relevante a nuestra realidad fiscal como un recordatorio al manejo del fiscal. Tenemos 68.9 millones de presupuesto fiscal. Entonces nosotros tenemos que hablar de nuestra realidad fiscal. Otras cosas, por ejemplo, es cuáles son lo más grande retorno o benefit. El impacto más grande sería si nosotros tenemos el compartir localmente, la calculación local. Si somos capaces de recibir más fondos del Estado, nosotros podríamos utilizar mejor, tenemos más flexibilidad de cómo usarlo. Yo creo que el Blueprint, las áreas de Blueprint, como dije, son
pequeñas realmente, pero si hay posibilidades de que ellos puedan ganar un poquito de tracción en capturar, por ejemplo, un total de 5, 10 o millones de dólares en que es su capital. Parece que es pequeño en nuestro capital, pero no va a causar un gran impacto realmente de lo que podemos hacer en el sistema educacional. Y también si podemos obtener otro, también si podemos, sería sustancial también. Nuevamente, la parte local de compartir, de financiera, nosotros pagamos más que otros condados porque no han tomado en consideración farms, lo que son los niños en pobreza. Sí, somos uno de los condados que tiene un esto impacta nuestros fondos en general. Nosotros lo que vemos es que con el fondo de educación, la parte de la pobreza, los fondos para la pobreza, en esa área nosotros solamente 8 se alinea con el compartimiento local de fondos. Ellos tienen que contribuir al fondo local, pero el siguiente año fiscal nosotros podríamos usar 33 millones de dólares, pero localmente tenemos solamente 23 millones y otros no tienen contribución local. Si usted mira al condado de Frederick, por ejemplo, nuestro nombre es 68 y de ellos es 44. ¿Usted puede explicar para toda la audiencia qué significa eso? ¿Por qué es la gran diferencia? El compartimiento local de fondos es una fórmula de ecualización. Usted nota, por ejemplo, que el condado que tiene un más amplia y hay unos condados que tienen propiedades que están altamente valoradas. Si usted mira, por ejemplo, en el condado de Western, sus fondos locales, por ejemplo, ellos pueden ser el índice de farms de los estudiantes ahí son más elegibles. Entonces, ellos tienen, digamos, el cálculo no considera, por ejemplo, la necesidad no se refleja solamente en la necesidad de la escuela, sino en el condado, en el servicio social. No considerarlo eso en el cálculo, eso crear algo inadecuado, que no es correcto. Siempre ha sido ese el caso. Yo creo que eso es muy bueno, creo que sí hay cosas muy nuevas que necesitamos revisar, que el público pueda entender, algunas de esas cosas técnicas educacionales. Sí, este es un borrador del plataforma legislativa, este es algo simplemente la plataforma que tiene más detalles de lo que usted está considerando, porcentajes y todo, también está disponible aquí en Docs para que el público lo pueda revisar. Gracias. Creo que la plataforma de este año es menos que nuestra lista tradicional de deseos. Pero más que nada lo que buscamos es la sostenibilidad física mirando a los años siguientes. Porque tenemos varios ciclos próximos difíciles. Pero no estamos separándonos del blueprint, del proyecto del condado, pero tenemos que arreglar la mecánica para poder seguir con ese blueprint o con este proyecto, de acuerdo al proyecto, al blueprint que tenemos. En la medida que hablamos sobre las cosas que queremos, no solamente tenemos que fijarnos en la riqueza en sí misma, para determinar
O sea, esto no debe ser la medida de las necesidades. Lo que tenemos que hacer es buscar medidas, indicadores que podamos sugerir al Estado para incorporar en la fórmula de riqueza. Esa es la primera pregunta. Necesitamos hacer que nuestras cabezas funcionen, porque la fórmula actualmente no está funcionando. Entonces, ¿qué otros factores quisiéramos que se incorporen en esa fórmula? Ese sería el primer tema que tendríamos que trabajar. Lo siguiente, estamos hablando sobre recapturar algunos de los desarrollos para apoyar a las carreras, porque los estudiantes de las escuelas elementales no están recibiendo los servicios adecuados. ¿Podrías decirme de lo que sabemos o de lo que del sistema nos pueda decir cuál sería esa porción? No tengo esa información ahorita. Creo que el total alocación es es 9.8 millones para cada persona, $16.96. Entonces, no, pero es algo que sabemos. Eso podría ser bueno discutir. Hemos tenido esta conversación antes. Tengo una suerte de déjà vu antes, porque creo haber recordado que es solo de 6 a 12. Pero tuvimos esta conversación porque podría ahorrarnos esta. Podemos revisarla luego, porque sí la discutimos la vez anterior, el año pasado. Resucitar esto. Y luego, una última cosa. En esta plataforma pedimos flexibilidad y, por cierto, tenemos necesidad de paraprofesionales. Hay algunas otras flexibilidades que vamos a tener. Quizás saber esto sería también útil para nosotros. Podría indicarnos eso. La respuesta corta es sí. Sí, porque hemos visto flexibilidad en otras escuelas y tenemos interés en buscar eso. Para nuestra plataforma tenemos que reducir esto y escoger, ver cuáles tienen la mejor opción de éxito o puede beneficiarnos más, pero por cierto, la discusión es flexibilidad en el proyecto Blueprint, porque digamos las metas son las metas y hay que ver cómo podemos sacarla adelante, ¿no? Otros sistemas escolares y otros asociados, por ejemplo, la Asociación de Maryland de Educación, en la medida que nos traigan ideas, en la medida que nosotros estemos de acuerdo, vamos a apoyar eso y emplear ese tipo de iniciativas, considerar esas iniciativas. Por ejemplo, el año pasado se documentó que tenemos 21 diferentes áreas que estaban pidiendo, no a nivel de arreglos legislativos, pero sí a nivel de políticas. Señalaron 21 diferentes áreas que podríamos ajustar, ¿no?, para ayudar a las escuelas, ¿no? Podría enviarnos eso a nosotros, enviarlas a los miembros del Consejo, esas 21 ideas. Como organizaciones asociadas, en la medida que trabajemos conjuntamente, ¿no?, vamos a poder lograr mejor este blueprint de este proyecto de Maryland. La consecución de sus metas van a ser mejor logradas. Tenemos algo nuevo que no teníamos en el pasado, o si por ahí sienten ustedes en su memoria algunas cosas que podamos resucitar o recordar que nos sirvan como instrumentos. Solamente
quisiera que el público entienda. No sé si la señorita Maguire nos podría dar ese número. Y la primera alocación fue de $60 millones aproximadamente en total. Creo que podemos usar $360 millones ahora, ¿no? Porque ahora las cosas cuestan mucho más que cuando sobrevinieron por primera vez. No había... Creo que están tratando de obtener un poco más de recursos, como de casinos, y quizás el público quisiera también sugerir todo eso, ¿no? Porque podría ser una fuente de recursos, porque nos está costando mantener que todo esté funcionando bien en las escuelas, ¿no? Gracias. Gracias, Miss Zimmerman. Bueno, la señorita Zimmerman indica, hay dos cosas muy claras en nuestro presupuesto: capital operativo, y para ser muy franca, las decisiones de presupuesto que hemos hecho han sido muy difíciles, que el Consejo ha tenido que adoptar. Tomando esas decisiones difíciles, digamos, los que han cargado con más, se han visto más afectados, han sido los miembros del staff. Por ejemplo, hay menos personas en los edificios, algunas menos posiciones. Por ejemplo, en los paraeducadores de prekinder. Por ejemplo, esta ha sido otra carga para colocar sobre nuestros miembros del staff, profesorado, y deberíamos buscar otras oportunidades para el profesorado, y debemos alentar a nuestros educadores para ver cómo podemos ayudar con esos puntos difíciles, para saber cómo abogar mejor por el profesorado, ¿no? De modo tal de comunicar esto a nuestros legisladoras para que promuevan la obtención de fondos para todo esto. Queremos saber todos estos detalles, todas estas cosas sutiles que tenemos que conocer para poder apoyar mejor al profesorado que está cargando con las dificultades sobrevinientes, las difíciles decisiones presupuestales. ¿Todos estarían entonces de acuerdo con la plataforma legislativa presentada? Por favor. Sí, parece que hay decisión unánime para aprobar la plataforma. Bueno, ahora tenemos el punto 9 de la agenda. Esta es la resolución para el calendario de los eventos principales. Entonces, ahora le voy a dar la palabra al señor DeWitt, al miembro estudiantil del Consejo. Buenas noches a todos. Todos los años, el Sistema de Escuelas del Condado y el Departamento de Liderazgo Estudiantil presenta al Consejo de Educación un horario de todo lo que son los mayores eventos. Y lo decidimos por el Comité de Elecciones, y también por miembros de estudiantes de las escuelas secundarias. Y queremos hacer un cambio este año. La elección va a ser hecha en 2 años para incrementar la participación en el proceso electoral, donde todos los estudiantes van a tener apoyo de staff y líderes de las escuelas para que puedan participar mejor. Entonces van a haber también anuncios para recordar a los estudiantes los días de votación anticipadamente. La racionalidad de esto es incrementar la participación estudiantil en los procesos electorales. Finalmente, el liderazgo estudiantil, la señorita Michelle Sherry está en la audiencia, que probablemente pueda hacer algunas preguntas o atender a otras. Gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿se acepta la moción? Ya. ¿Secundan la moción? Entonces, ha sido secundada la discusión. ¿Hay alguna discusión sobre esto? Solamente creo que es muy bueno expandir el marco de tiempo para las votaciones. Como una padre de escuelas de estudiantes de middle school, me parece excelente. Yo voy a secundar el comentario de mi colega, pero también quisiera saber, ¿ustedes ya tienen propiamente el horario? Parece que sí lo tenemos.
Está en el memo. Creo que me lo perdí, no lo vi. No veo una copia de él. Se la están alcanzando. Sí. Se le están alcanzando a la señorita Wall. Ahí está el calendario de los eventos mayeros. Entonces, hay un town hall meeting el February 10th. En febrero 11, la comisión nominadora. De febrero 11 al 27. Y la elección el 27 hasta el 28 de abril. Bueno, es aquí como una suerte de práctica de lo que es la práctica de votación. Bueno, entonces hay una moción que secunda esto. ¿Están de acuerdo? Bueno, sí, es unánime. Es unánime. Muchas gracias. Bueno, el ítem 10.1, la apertura de las operaciones de las escuelas. El doctor Taylor va a tomar la palabra. Bueno, momento para empezar las escuelas este año. Esto es muy importante, estoy muy contento. Hoy día vamos a discutir la mitad de los temas de la apertura y la siguiente parte, el 10 de septiembre, se va a trabajar más, refiriéndonos más que nada a la parte de instrucción. Y también ahora vamos a discutir la preparación sobre cómo vamos a darle la bienvenida a los estudiantes, las familias y los profesores a la apertura de las escuelas, el plan de mantenimiento y operaciones, ¿no? Y a las construcciones. Voy a pedirles que aprueben esto por lo menos en la reunión de trabajo del Consejo el 10 de septiembre. ¿No? Y también quisiera compartir más sobre el plan comprensivo de mantenimiento y cuán importante esto es para la apertura de las escuelas. Han venido escuchando con frecuencia sobre los retos asociados a que apareja mantener más de 200 escuelas. El incremento de costos, las dificultades para reclutar personal, problemas que menciono entre varios otros. Y tenemos que enfocarnos en medidas preventivas y en el plan estratégico para confrontar los gastos, los costos a lo largo y ancho del sistema. Y también quisiera destacar algunas mejoras que hemos este año. Vamos a compartir cierta información sobre la escala de nuestro portfolio y las complejidades que confrontamos para mantener nuestras instalaciones a efectos de mantener un ambiente positivo, seguro y efectivo. Para que los estudiantes y el staff se sientan bienvenidos en un ambiente inclusivo y que todos tengamos un ambiente seguro donde prosperar. Tenemos muchos retos, pero estamos listos y para liderar esta conversación está el jefe de operaciones. Gracias, doctor Taylor. Estoy muy contenta de estar acá. Esta es una nueva presentación para nosotras en los últimos años. Lo hemos hecho en septiembre. El reporte, ahora estoy contenta de presentarnos un mes antes y el reporte va a estar bien cargado y va a, por cierto, estar a disposición del público públicamente. Estoy muy contento con Jamie Duffy, la directora de mantenimiento. TJ no pudo estar acá, aunque lo conozco muy bien. Tenía que participar en otra reunión desafortunadamente, pero antes de empezar quiero hacer una pausa para agradecer a los miembros de nuestro personal, mucho personal de mantenimiento que han venido trabajando también durante el verano y el equipo que ha estado planificando diferentes construcciones. Todavía tenemos mucho que hacer, pero no paramos hasta que empiecen las escuelas, pero hemos venido trabajando todo el tiempo, limpiando las instalaciones, preparándonos para el inicio de las clases. Entonces, ponemos operaciones entre paréntesis muy estratégicamente, porque se trata de ver el plan comprensivo de mantenimiento, el CMP. Nos piden
que nos piden para mantener con éxito las instalaciones, ¿no? Esto supone el equipo de operaciones y el equipo de mantenimiento. Entonces, ¿cuál es el plan comprensivo de mantenimiento? ¿Cuál es la importancia que tiene? ¿Cómo esto se alinea con nuestro plan estratégico y con otros programas claves que se corren a nivel del Estado? Y hay que también evaluar la envergadura de nuestro portafolio, que es enorme, y cómo tomamos estas decisiones para trabajar a lo largo del próximo año y cómo nos preparamos para el futuro, cómo confrontamos el enorme trabajo de mantenimiento. Es estupendo ver a los estudiantes, ya he conocido a algunos estudiantes aquí. Este grupo de estudiantes es fantástico. Que están interesados en todo lo que es sostenibilidad, ¿no? Que es íncito en el plan de operaciones, ¿no? ¿Por qué es importante este plan comprensivo de mantenimiento? Bueno, en septiembre va a dar el plan comprensivo aprobado hacia comienzos de octubre. Es muy importante porque el Estado nos pide que sea compatible con nuestro plan maestro que se presenta el 1 de julio todos los años. Así también debe de seguir los lineamientos del plan de capital, ¿no? Esto realmente demuestra cómo nuestro sistema de escuelas mantiene escuelas sanas, cómo trabajamos para mantener nuestras instalaciones, cómo manejamos que no hayan interrupciones en el aprendizaje de los chicos, teniendo siempre edificios disponibles y adecuados. Entonces, cuando hablamos en el plan regulatorio, estatutario y el alineamiento estratégico, entonces, en cuanto a la meta 3, el ambiente seguro, positivo y efectivo, ¿cómo mantenemos? Y tenemos varios programas, quizás no conozcan algunos. Hay un plan de operaciones que colabora con nosotros, que hacen diferentes labores. De lo primero que quisiera hablar es de la evaluación de facilidades a nivel del Estado, SFA, que quisiera que ustedes busquen más información sobre esto. Esto es muy similar a lo que es la evaluación de lo que son las instalaciones que hacemos todos los años. No es tan comprensivo como lo que hacíamos. Es más que nada tomar ejemplos de instalaciones, ver cuáles son sus condiciones de estas facilidades. El otro programa es el MEA, la evaluación de mantenimiento efectivo. Todos los años, en 20 edificios, vemos cómo se mantienen estos edificios para que se mantengan operativos y les asignamos scores, y en la página web se da cuenta de todo esto. Establecemos promedios, ¿no? Y esto nos ayuda para saber qué cambios introducir o qué cosas hacer. Y buscamos este lugar para seguir mejorando y sobre cómo poder correr y administrar mejor este programa. Ahora quiero hablar sobre la realidad de nuestro portafolio actual. Esto no necesariamente es nuevo, hemos venido ya hablando de esto, pero quizás ahora podemos tener algunas lentes un poco distintas, una perspectiva un tanto diferente. En los últimos 20 años hemos expandido nuestras facilidades, nuestros edificios. Tenemos 238 edificios, pero actualmente activos hay 211. Hemos incrementado de 196 a 211. Hemos añadido 6 millones de pies cuadrados. Dicho esto, hemos pasado nuestro pico de matrículas. Y lo que tenemos que tratar de hacer es de mantener nuestras instalaciones que van envejeciendo para que sean adecuadas a toda nuestra población estudiantil. Mantenernos responsables en este sentido. ¿Qué significa esto en nuestra realidad actual? Cuando pensamos en nuestros retos principales, manteniendo este número de pies cuadrados, es casi 20 millones de pies cuadrados que mantenemos todos los días. La infraestructura va aumentando y quiero destacar que el mantenimiento, la tarea de mantenimiento realmente es mayor.
Y esperemos que en los siguientes diagramas se quede bien ilustrado esto. En el escenario de la parte izquierda, ahí hablamos en nuestra capacidad a full, o sea, a tope. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos que mantener los sistemas de regado de agua, el sistema eléctrico, etcétera, ¿no? Pero cuando la utilización es menor en el escenario de la parte de la derecha, de todas maneras tenemos que mantener el mismo número, ¿no es cierto?, de instalaciones, aunque tengamos menos estudiantes. Todavía tenemos que resolver temas de plomería, eléctricos, de aire acondicionado, de labor, o sea, para mantener limpios y en manera adecuada. Entonces, pese a que por ahí tenemos menos estudiantes, hay que seguir manteniendo esta infraestructura y este mantenimiento. Vamos a hablar qué pasó a lo largo del año pasado, cómo se ve en esa infraestructura que va envejeciendo. De las 211 instalaciones, 207 tienen más o menos, tenemos un promedio de más o menos de 20.6 años mantenido. Tenemos nuevas escuelas, ya, sí. Con eso entonces vamos a darle la palabra a Jamie para que nos lleve sobre los números, nos explique los números y qué es lo que necesitamos hacer para mantener estos números, cuál es el proceso. Buenas noches y gracias por tenernos esta noche. Nuevamente, mantenimiento por los números, usted va a ver que tenemos 76.093 números de órdenes de trabajo que se han emitido en el 2026. 699 son de emergencia, 8.440 son urgentes, 66.954 son estandarizados. El problema es qué quiere decir emergencia, urgente, estandarizado. Pero vamos a hablar sobre eso. Ok, nuevamente vamos a hablar cuántas órdenes han sido enviadas, 76.093, 62.077 fueron completadas, entonces fueron 82% que fueron completados de todo lo que sea y muchos de ellos han sido correctivo y de mantenimiento. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo que la mayoría es de mantenimiento de aire acondicionado y calefacción, pero también hay otras cosas envueltas aquí. Algo grande que puede ver es de cambio de alfombra. También eso le puede ver. No todo es la alfombra, pero hay muchas otras cosas que se ha hecho, por ejemplo, techos y también no solamente es tradicional de alfombra, es también otras cosas especiales, por ejemplo, materiales, equipos de industriales y también con todas las cosas que controlan los sistemas en nuestras instalaciones. También tenemos, Andrea mencionó tempranamente que 20 años nuestro portfolio ha ido hemos crecido significativamente. También eso significa mucho porque yo he trabajado 20 años aquí y he visto la expansión, y si usted ve esto en el 2007 y el 2026 y cómo está en el 2027 el presupuesto fiscal, usted puede ver que no hemos cambiado mucho. Puedo ver en cada posición, por ejemplo, ustedes pueden leerlo, no hemos crecido mucho financieramente, pero tenemos las responsabilidades en las áreas que 20 años atrás nosotros tenemos cada 83,000 y 20 años también tenemos 20,000 veces más de metros cuadrados. Y también hay otra nota abajo que es los servicios de servicios de mantenimiento, lo que pagamos a los contratistas para que hagan los servicios y también todas las cosas que pagamos como mantenimiento de contratos, los generadores y todo lo que vemos ahí en 8.2 de mantenimiento de contractual que tenemos. Quiero también hacer que hay un cambio hay una columna de vacancia. En esa cándidamente les digo que nosotros tenemos problemas aquí porque tenemos algo de las posiciones y la verdad que hay una parte de que es
el aire acondicionado y la calefacción es lo que más estamos teniendo problemas. Tenemos muchos, por ejemplo, reclutamiento, ideas, por ejemplo, para esto, por ejemplo, para hacer una compra, una tienda de esto y ver otras operaciones, pero es una área donde nosotros tenemos dificultades. Y aunque tenemos expertos, no quiere decir que nosotros estamos ellos están tratando de hacer lo mejor que puedan para trabajar en estas áreas. Eso quiere decir que 25% de su fuerza de trabajo no tienen. Sí, físicamente, digamos, la tienda de calefacción, aire acondicionado. Ok, le voy a hablar sobre esta parte. Yo sé que la mayoría ya saben que durante el curso del día hemos participado con Montgomery Parks y el Departamento de Transporte y también del Departamento de Construcción, y este reporte llegó al final de este mes. Parte de esto es nos han pedido que hagamos actualizaciones. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de mantenimiento? Usted va a ver eso para las 3 agencias, pero quiero compartir con ustedes algo de nivel alto, porque las condiciones que tenemos, lo que hemos hecho el año pasado, tenemos bastantes datos que nos proveen y hemos hecho cálculos que son estimados y cambia cada día porque se incrementa, pero hemos estimado que tenemos 3 billones de mantenimiento en retraso que se ha deferido y está creciendo. Y sí, yo voy a revisar estos 3, por ejemplo, y porque nosotros estamos ansiosos sobre este reporte. Como vemos y como el equipo también lo puede decir, hay los cálculos de esto, los 3 billones. Ok, vamos a ver que si nosotros no tenemos esta deficiencia, y tenemos las cosas que tienen que ser reemplazadas. Tenemos 560 millones anualmente en fondos capitales para poder hacer los reemplazos de mantenimiento y eso no es lo que se abre este año. Esto es para los baños, los techos, para esas distribuciones para las instalaciones. En el 2027, en el CIEP, tenemos fondos de 122.6 millones anuales, que son de 550 millones que nosotros necesitamos. Entonces, esto es en forma regular. Entonces, usted siempre que va a ver en el CIEP, eso es adicional, idealmente de abrir más colegios, por ejemplo, elementarios y también en el colegio secundario. Entonces, esto es algo para que ustedes tengan una mejor figura de cómo estamos. Esto nuevamente al final del mes van a recibir el reporte final, y entonces cada vez que nosotros retrasamos algo, continúa creciendo y se hace peor y también se hace más caro. Sí, correcto. No podemos ponernos al día. Ok, vamos a hablar sobre los datos, usar las decisiones. Lo que hacemos, yo realmente, Jamie nos va a hablar sobre esto. ¿Dónde va mi orden de trabajo? ¿A dónde va? ¿Usted tiene un centro de llamadas? ¿Qué pasa? Ok, ese es todo. Ok, le voy a decir a Jamie que nos guíe sobre estas diapositivas ahora. Hola, Andrea. Y sí, es correcto. Entonces, las últimas 3 semanas, si tenemos un centro de llamadas, entonces ahí va las llamadas, las órdenes de trabajo. Hay algunas cosas que se puedan enviar, por ejemplo, pueden a través de computadores, pueden mandar las órdenes, pueden enviarlo a través del sistema, pueden llamar por teléfono para hacer la orden de trabajo. Y tenemos emergencia, por ejemplo, ¿qué es lo que es? Emergencia 24 horas. Si alguien llama, por ejemplo, envía una orden de trabajo, emergencia 24 horas, tratamos de resolverlo. Cuando estamos hablando de emergencia, por ejemplo, estamos hablando de que no funciona el aire acondicionado, la calefacción, la unidad, no hay luz o hay una inundación mayor. Eso es emergencia. Entonces, a veces tenemos limitación de personas, pero tratamos de hacerlo lo más rápido posible. También tenemos órdenes que son urgentes de 3 días. Esos
son, por ejemplo, el baño, que no está impactado a todo las instalaciones, todo el colegio, y también parcialmente está un problema de unidad del aire acondicionado y la calefacción. Estándar, las órdenes que se llegan son estándar 15 días. Tratamos, por ejemplo, si hay un caño, por ejemplo, que está o hay un problema menor de electricidad, por ejemplo. Ok, lo que tenemos es este sistema de orden de trabajo. Nosotros vamos a tomar esta oportunidad para, por ejemplo, vamos a hacer una propuesta de tomar nuevamente de una forma diferente las órdenes, y la mayoría estamos usando este sistema ahora, pero a más necesidades necesitamos servicio del cliente, por ejemplo. Necesitamos saber que tenemos el mejor sistema para usar internamente como un equipo de operación de mantenimiento, que estemos disponibles para el público. Entonces vamos a tomar el curso de este año para reevaluar el nueva oportunidad en junio con nueva compañía. Entonces vamos a trabajar de mirar que estamos utilizando los mejores sistemas de software. Estoy curiosa de saber si es algo, por ejemplo, de veneno, por ejemplo. ¿Eso es emergencia? ¿Es emergencia? Sí. Espero que eso vaya como emergencia. Sí, las horas, y nosotros estamos tratando de siempre tener una persona que mandarla ahí de trabajadora. Nosotros tenemos compromiso de mandar a una persona ahí, pero también también sabemos que no tenemos personal suficiente a veces para enviar, dependiendo de cuál es el problema. Y eso no quiere decir que no va a ser hecho en 15 días, pero necesitamos que tengamos el equipo correcto. Pero a veces enviamos a un gafitero cuando es otro técnico. Y ¿usted cree que esas partes se están haciendo más dificultosas? Sí, las partes a veces muchas son obsoletas, porque qué tan antiguo es el sistema, ¿sabe? Uno de los sistemas que tenemos, sí, correcto. Hay un proceso que hablamos sobre esto para el nuevo requerimiento, va a llevar a un nuevo sistema de un centro de llamadas, y va a tomarlo las llamadas los técnicos del centro de llamada, y luego van a ver si es prioridad, urgente o estandarizada. Luego el paso número 2 va a ser una aprobación pendiente. Después de eso, que lo revisan, entonces el shop o alguien, si es eléctrico, de cafetería, lo van a poner en progreso y va a ir a paso 3. Podemos estar ahí dentro de 3 días o 15 días, pero dependiendo de la naturaleza del problema, necesitamos una parte. Tenemos que tener un estatus sobre eso. Vamos a decir, estuvimos ahí, pero hay unos comentarios, hemos ordenado la parte y estamos con la esperanza que proveamos una fecha. Pero, y ese también, el tiempo que lo hacemos también es un problema. Si se permanece en espera, por ejemplo, algo y necesita que lo revisen nuevamente más adelante, o es un proyecto, lo vamos a referir al capital. O si el equipo falla, por ejemplo, puede ser reasignado requerimiento o esta orden, o reemplazo, por ejemplo, de techo. Entonces, nosotros vamos a transferir ciertos trabajos a otro departamento. También podemos hablar de un proyecto de capitales más grandes para poder obtener los fondos y poder completar. También supervisiones, tenemos que considerar muchas cosas, y eso va a ir en el paso número 4, que es completo, cuando se completa el orden de trabajo. Cuando se cierra por emergencia las operaciones, nosotros reportamos solamente 16 cierres de instalaciones. Solamente han sido 69% han sido 11 de infraestructuras, y 5 han sido por problemas de utilidad pública. Estos son reportes solamente que hemos hecho, que son mandatorios por el Estado, y tenemos que cerrar. Los estudiantes tienen que moverse a otros lugares. Nosotros hacemos, si esto, por ejemplo, es que tenemos que hacer un reclamo al seguro, es no reportable, que no se manda al Estado en este momento.
Voy a darle un ejemplo, cómo es que esto pasó. Por ejemplo, nosotros mandamos una carta sobre una fuga que hubo de agua un viernes y se puede. Entonces tuvimos que hacer unos cambios en cuando empezaba, puedan venir a los estudiantes al colegio. Puede haber realmente cosas significativas que pueden tener las escuelas. Sí, el doctor Taylor a veces puede tener fugas de agua también. Ok, esto cada año, yo quisiera decir que ese fue el único caso, pero no. Y yo recuerdo que hubo uno en el Día del Padre, yo recuerdo eso. Ok, vamos a ver, vamos a predecir el mantenimiento, el 67,000. Yo soy del departamento de mantenimiento. Más de lo que hacemos es en la parte reactiva de las instalaciones y la mayoría es servicios de mantenimiento. Estoy muy emocionado que ha sido nominado alguien para director porque la parte de mantenimiento preventivo es importante y eso es nuestro día a día. Estamos en los instalaciones, cambiando los filtros. No queremos llegar a un punto donde no estamos 80% reactivos. Queremos llevar donde más de nuestro mantenimiento es predictivo, se puede predecir. Entonces no sabemos que tenemos dificultades y también lo que el dinero puede permitir, el capital, pero también tenemos el entendimiento que podemos hacer un mejor trabajo para cuando cerramos las instalaciones, para que no sea solamente que reaccionemos a estas órdenes de trabajo. Preparando para el futuro. Mucho de esto es muy emocionante, pero quiero empezar por las cosas emocionantes, oportunidades de prácticas, eso, espero que estén, hay muchos que se han graduado, estudiantes que se han graduado y están haciendo trabajo fantástico pasando solamente el secundaria, por ejemplo, Bethesda, Down County. Ellos entonces trabajaron medio día con nosotros y ya se han unido al equipo de trabajo. Ese es el equipo de mantenimiento. Estoy muy emocionada de expandir esto. Por ejemplo, hemos hecho muchas entrevistas con los estudiantes de educación secundaria y nosotros estamos ofreciendo estas prácticas profesionales a ellos, a los estudiantes. Y creo que este es un programa fantástico que estamos trabajando y espero que eso nos da una buena perspectiva de nuestros estudiantes de la escuela secundaria. Que muy emocionados de decir, vamos a celebrar 3 escuelas. Tenemos el reemplazo de Bursonsville Elementary School, también tenemos John Lelick Elementary School. Esas escuelas son nuevas completamente y tenemos personal también que están ya. Sí, hay muchas cajas por todos sitios porque son nuevos colegios. Todos están muy emocionados. Vamos a celebrar esto mañana. Y también, además de Poolsville High School, también vamos a abrirlo vamos a celebrar también a Poolsville al final del día mañana. Adicionalmente de esos 3 proyectos, tenemos cada verano. Tenemos cientos. Sí, es una lista corta realmente, muchas cosas que hemos hecho, pero hemos hecho muchos proyectos capitales en el verano. Hemos hecho 6 significativos. Hemos cambiado los sistemas de aire acondicionado, calefacción. También hemos renovado baños, hemos puesto inodoros. También quiero agradecer al personal, al liderazgo, a la escuela. Cuando venimos para la construcción, ese es un montón de trabajo que estamos haciendo en un poco corto tiempo y la mayoría de personas vienen, limpian las instalaciones. La construcción obviamente es un poco desordenada, pero estamos preparando todo para esperar que los estudiantes regresen a los salones de clase, pero también
Bueno, también quisiera compartir con ustedes. 2 semanas hemos abierto las aplicaciones al Comité de Consejería de Instalaciones. Vamos a mantenerlo abierto hasta el 4 de septiembre. Esta es una regulación FAAF. Es sobre la planificación a corto y largo plazo, estrategias. Ustedes pueden usar este código QR para hacer una aplicación si digamos, están interesados como profesionales o tienen experiencia para trabajar con nuestro equipo de construcción. Entonces podrían ustedes también participar y podrían ingresar a través de este código QR. Finalmente, quisiera hablar un poco sobre las prioridades de corto y de largo plazo. Aquí tenemos 5 diferentes áreas. Por ejemplo, una área importante es mejorar nuestras capacidades de fuerza de trabajo, entrenadores, personas que mantengan, incrementar el reclutamiento. Por ejemplo, estamos contentos de que haya este programa de aprendizaje de estudiantes. También queremos figurarnos cómo confrontar todo lo que es el mantenimiento diferido, ¿no? Cómo podemos confrontar eso, qué prioridades tenemos, cómo asumimos algunos riesgos operacionales. También mejorar, digamos, nuestro plan estratégico de contratación. También esto del incremento de los costos se continúa siendo, digamos, un tema, ¿no? También queremos mejorar la tecnología, ¿no es cierto? Cómo podemos utilizar mejor nuestro sistema interna y externamente para priorizar mejor. Cómo en general podemos mantener y operar nuestras facilidades. Bueno, dicho todo esto, estoy feliz de contestar cualquier pregunta que tuvieran. Bueno, antes de empezar con las preguntas, quiero decir que parte de esto es parte de la preparación antes del comienzo del año escolar. El año pasado tuvimos una serie de puntos. Ahora también tenemos algunos importantes que queman un poco. Afortunadamente tenemos pocas sorpresas, ¿no? Aquí tenemos personal de Drew Elementary School, que es algo muy importante que quiero compartir. Tiene un proyecto muy grande de construcción. Y pudieron hacer la fase 1 y 2, ¿no? Y pese a un periodo corto durante el verano, ¿no? Todavía no han podido completar el proyecto de aire acondicionado y calefacción. Pero no están solos. Hay un número de otras escuelas que no han podido avanzar tanto. Por ejemplo, a veces limpiar los baños, algunos temas de mantenimiento. Hay un montón, pero quiero agradecer mucho al equipo de Drew por haber hecho un trabajo tan duro. Sé que esta semana ha sido muy duro y gracias por estar aquí después de un día largo. Y a lo largo del ancho tenemos también una serie de puntos que tenemos que mirar y mantener comunicación no solo con el staff, sino también con los padres y los chicos que van a asistir a clases la próxima semana a esas escuelas. Nuestra meta, por cierto, no, tenemos uno de los retos que vamos a continuar confrontando es cómo administrar recursos. Porque si bien hemos ganado la lotería de 1.000 millones, ya hemos cubierto la tercera parte y todavía tenemos mucho más por hacer, ¿no? Entonces, realmente tenemos que tener un plan muy sutil, muy fino para poder gastar bien el dinero. Señorita Zimmerman, muchas gracias. Yo tengo una pregunta sobre estos puntos calientes, estos hot spots, ¿no? Proyectos que por ahí no terminaron de completarse, pero puedo adivinar que quizás
que no han completado quizás la fase 1 o 2, pero por ahí sí pudieron hacer la fase 1. Y a veces digo, pero eso no puede ser cierto, porque creo que pudieron hacer algo de actividades hoy día, pero siempre yo me preocupo por ver cómo podemos ayudar mejor a nuestro staff, ¿no? Tenemos más o menos 12 puntos que son estos puntos por trabajar, hotspots. Tenemos una línea de tiempo muy ajustada, ¿no? Son apenas 8 semanas de trabajo funcional para hacer estos proyectos. Es durante toda la semana, a veces los fines de semana, y al final tenemos que limpiar todo y tener todo listo. Entonces, para llegar a la línea final hay que trabajar muchísimo para estar listos. Realmente imponemos mucho a nuestro staff, los exigimos mucho. Bueno, sé que para confrontar estos retos tenemos lo que es financiamiento y personal. Pero en cuanto al personal, hemos considerado o empezado a trabajar con los sindicatos para estas diferentes industrias, porque tienen sus propios programas de entrenamiento, además de, por cierto, apoyarlos a ellos para que a su vez apoyen a sus miembros de sindicato. Quizás ver cómo colaborar con estos unions o sindicatos para que cumplan con su trabajo importante. Sí, tratamos de trabajar con todos los asociados, con todas las industrias asociadas, y son muy buenos, nos ofrecen una serie de buenas sugerencias, recursos. También recurrimos a publicidad radial, hemos venido trabajando, tenemos una colaboración cercana, pero a veces nos cuesta trabajo convocar a más personas. Bueno, muchas gracias por el trabajo que hacen, indica la señorita Wald. Es muy difícil y muchas gracias por trabajar también ahora. Pero quisiera hablar sobre nuestros asociados a nivel privado. Estamos trabajando mucho eso. Por ejemplo, tenemos fondos para consultores que vamos a revisar después. Una de las cosas, por lo menos tenemos solo 12 hotspots o 12 retos particulares en vez de 36 que teníamos el año pasado, y eso en buena medida a que algunos de nuestros consultores privados nos han apoyado y tenemos quizás menos retos, tenemos mucho menos hotspots o situaciones que hay que manejar rápidamente que el año pasado gracias a ese apoyo, ¿no? Debido a los arreglos con estos socios en el ámbito privado. Gracias. Señorita Silvestre. Sí, estoy contenta de que están haciendo el tema de apoyar a los aprendices. Tenemos que apoyarnos en los estudiantes jóvenes, darles oportunidades de entrenamiento. Quisiéramos ver más de eso en diferentes campos. También estoy contenta de ver un potencial trabajo más transparente, de modo que las familias estén más al tanto de todo, que haya mucho más transparencia. Me alegra mucho de que haya ese trabajo potencialmente mucho más transparente. En cuanto a los servicios contractuales, tenemos 3.5 millones y 3.4 de mantenimiento, de servicios y mantenimiento. Las vacancias que tenemos en la cartilla que está ahí, no solo son vacancias, también dan cuenta de, por ejemplo, ascensores, ¿no? A veces, por ejemplo, incluimos, por ejemplo, ascensores, ¿no? Incluimos.
No podemos tener nuestro FTE, tenemos que recurrir a compañías y trabajar con estos asociados. A veces nuestro equipo no lo hace en particular y recurrimos a eso. Sí, y me alegra que haya hecho alusión a eso, porque esto es una buena historia de caución, porque esto nos ayuda a manejar diferentes aproximaciones en cuanto a construcciones. Hemos venido haciendo opciones conscientes con opciones de propiedad. Muchas veces no contamos con todos los sistemas, entonces tenemos que contratar a una persona que ofrezca servicios muy específicos, que tenga la tecnología que se ajuste, la tecnología única que se ajuste a lo que estamos haciendo. Que a veces es diferente a la que hay en otros sitios del condado. Definitivamente es algo que estamos considerando para que nuestros sistemas sean accesibles a nuestra fuerza de trabajo. Para pedirle a compañías particulares para que nos brinden estos servicios más especializados, ¿no? Respecto a una variedad de cosas únicas. Por ejemplo, nuestros ascensores son un ejemplo único. Si uno tiene, por ejemplo, ascensores de una sola marca, estamos confiando en esa marca, en ese tipo de tecnología para las instalaciones para siempre, hasta que sea reemplazado por un sistema que sea similar a otros sistemas, que nos permita no solamente tener que recurrir a un solo vendor, a una sola persona que ofrezca ese servicio. Entonces estamos tratando de, en la medida de lo posible, confiar más en asociados exteriores. Tengo una pregunta: ¿por qué no tenemos más programas de aprendizaje en esta área? ¿Qué podríamos hacer? Definitivamente podríamos explorar más de esto. Por ejemplo, quizás pedirle a algunas empresas como ICE y Chesapeake, ¿no?, que también tengan aprendices en asociación con algunas de nuestras escuelas secundarias. ICE, Chesapeake, por ejemplo, sí ya está coordinando con escuelas secundarias para entrenar a algunos chicos, pero necesitamos más, ¿no? Estamos tratando. Entonces tenemos que generar tiempo para coordinar más con ellos, para que expandan este tipo de servicio, de modo tal que ellos puedan ofrecer este tipo de oportunidades a estudiantes. Pero tenemos que hacer ese trabajo. Desde la perspectiva estudiantil, algo que les cuesta mucho a ellos es la dedicación de tiempo a este tipo de actividades, porque aparte de tener que completar algunos cursos necesarios en la escuela secundaria por la mañana, después tienen que llevar estas clases como aprendices en otras escuelas. Entonces, muchos estudiantes encuentran esto mucho retador y sienten que esto puede limitar también otro tipo de oportunidades que tienen a su alcance. Desde su perspectiva, esta puede ser una barrera, ¿no? Encontrar el tiempo suficiente también es un reto, pero solamente quiero reconocer al staff que está aquí y reconocer ese buen trabajo. Bueno, señorita Zimmerman, perdón, señorita Stewart. Respecto a lo que es el aprendizaje, ¿hemos visto en algún sistema que promueva más esto? Bueno, sí, o sea, hemos estado trabajando programas de aprendizaje con las escuelas del condado. Me reuní con una persona que ofrece servicios tecnológicos. Por ejemplo, hacíamos ensayos, entrevistas con potenciales estudiantes que podían ocupar posiciones en aire acondicionado y calefacción.
Entonces, el compromiso que queremos es brindar más de 200 áreas de práctica profesional o de aprendizaje por estudiante. También darles oportunidades a los estudiantes a que conectan con algunos potenciales empleadores. Y también hablamos con este programa ABC, ¿no? En Frederick, para ver de conectar a los estudiantes y a personal con algunos asociados privados. Y por cierto, esos programas de aprendizaje van a estar entre mis prioridades, en mi lista de prioridades. Hay una barrera significativa para completar posiciones que demandan especialización muy alta. Ahora el sector privado está haciéndose sumamente competitivo. Uno de nuestros contratistas fue muy franco con nosotros y nos dijo que quizás a veces lo que se demandaba en el caso de algunos estudiantes quizás estaba un poco muy avanzado para ellos, ¿no? Y uno de nuestros principales competidores para que nos apoyen con nuestras instalaciones son estos data centers, ¿no es cierto? Estos centros generadores de energía para inteligencia artificial, ¿no? Ahí un poco las empresas tecnológicas están perdiendo empleados y nuestros proyectos aprendices porque están estos data centers reclutándolos y compitiendo en eso. Otra pregunta que tiene la señorita Stewart, indica ella, en la página 14, la cantidad de mantenimiento diferido. Y esto nos lleva a 200 al 2024, en donde estábamos en 1.4 billones y 2 años después, ahora tenemos 3 billones. Entonces, esta es una tendencia porque hemos encontrado más, o es realmente la tendencia. Bueno, he tratado de averiguar bien sobre esto, ¿no? Sobre cómo se calculó todo esto. De lo que pude recabar, ese número fue, no estaba realmente considerado en mantenimiento diferente. Más que nada es lo que teníamos como trabajo acumulado, ¿no? En cuanto a cosas que no habíamos concluido y estaban en nuestra lista de trabajo. Entonces, un poco que nos integramos esto. Creo que esa era una representación mucho más precisa de la que tenemos ahora. Eso hace mucho sentido para mí porque es un salto demasiado grande, porque siempre es bueno tener números precisos y consistentes, porque nuestro trabajo de infraestructura es tan importante, en mi opinión. Entonces busco, digamos, el reporte final al respecto. Mi último punto es, solo quisiera estar ahí el 2023. Hay algunos proyectos aquí que son muy, muy importantes. Y muchas gracias por trabajar durante este verano y haber avanzado tanto. Creo que todos podemos ver algunas escuelas familiares que hemos visto también en el pasado en este aspecto. Espero, pero más que esperar, creo que estas escuelas van a estar en un mejor punto por el próximo año, en una mejor situación. Y quiero escuchar cómo podemos ayudar a esas personas que están trabajando. Gracias a mis colegas. Entonces, el último comentario que voy a hacer es este. Sí, como True Elementary School, en mi distrito estoy también a Longview. Por ejemplo, muchos conocen. Longview tiene niños que tienen específicas necesidades y limitaciones. Y yo le puedo decir que esa graduación fue muy, muy importante porque la edad fue simplemente decir adiós. Estoy mirando mucho de
en mi opinión, estas son urgentes y también veo la actualización ADA y también mirando las elevadoras y también para mí esos dos son los dos importantes. Y yo sé que he compartido con el Dr. Taylor que realmente hubo un problema con los elevadores que no estaban funcionando en mi distrito y también fue muy preocupante para mí eso. Pero cuando usted mira, por ejemplo, el página 18, lo que han cerrado, por ejemplo, que afectó esto y la relación que pasa con cerrar las escuelas porque no por los cambios de climas, sino porque nosotros no deberíamos tener en esa escuela sin tener aire acondicionado o calefacción. Eso tiene un impacto muy claro en nuestros niños. No sé cuántos de ustedes de eso, cuándo son casos repetidos de los 16 casos, pero eso es lo que sin la cosa preocupante de mover, por ejemplo, las clases, tomar el tiempo, en vez de enseñar algo, tú vas a estar, no vas a recibir esta clase de matemática porque estás moviéndote a otro lugar o en la biblioteca. Entonces, nosotros reconocemos que esa necesidad muy intensa y también nuestros colegas y los consejeros lo ven cuando ustedes vemos esos números y nunca vamos a ponernos al día, parece. Nosotros estamos haciendo las cosas urgentes, pero las otras cosas en 1 año y 2 años van a ser urgentes y van a ser más caros. Entonces yo espero que la advocacia de los padres, por ejemplo, como Druen y todos los padres que no han podido estar acá de otras escuelas, están siendo considerados para esas personas que están haciendo las decisiones de los fondos. Nosotros no podemos crear esos números y cuando muchas personas dicen ustedes reciben mucho dinero, tenemos muchas escuelas que necesitan cambios de infraestructuras o cambios que han necesitado por mucho tiempo y que no se ha hecho y estamos reemplazando, por ejemplo, la mitad parcialmente techos en un colegio secundario es también muchísimo. Y también gracias al equipo y tenemos que hacer cambios para poder seguir el progreso de las órdenes de trabajo que se hace. Nosotros, por ejemplo, decimos, okay, ¿dónde se va? ¿A la nube o en qué lugar mágico se va? Esto es algo, necesitamos recibir concretas datos, que sabemos. Gracias por la presentación, por todo el personal, lo apreciamos. Bueno. Ok, vamos ahora, estamos en el número 11. Acción es requerida aquí. En este punto vamos a movernos al número 12.12 y vamos a hacer una moción. Ok. Esta es la parte más emocionante de su agenda para usted. Entonces vamos segunda moción. Levanten su mano entonces que están de acuerdo. Muchas gracias. Es unánimo. Aprecio entonces que tengan a todos que estén seguros.